Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Oye Familia. Feliz y contenta como siempre de tener aquí personas que nos expliquen, que nos lleven a conocer más a profundidad temas importantes para la familia, para la persona y también, ¿por qué no?, para el católico, ¿verdad? Que finalmente, pues nuestro objetivo, nuestro canal es católico. Así es que feliz de la vida de recibir, miren ustedes, nada más y nada menos que al padre Carlos Franco, legionario de Cristo, que seguramente muchos de ustedes ya le conocen, lo han escuchado en sus misas, en su página, sus homilías, sus reflexiones. Así es que, padre, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, Esmeralda. Muy bien. Qué gusto. Encantado de poder estar en tu programa. Gracias, padre. Y déjenme decirles que ya lo comprometí, ya está Claro, listo para seguir con esta temática, porque es la primera de varias sesiones que tendremos con el padre, porque vamos a platicar un tema muy especial y que tenemos olvidado. Tengo que decirlo así, padre, la verdad es la verdad, estamos olvidando los mandamientos de la iglesia, y no me refiero a los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino a los 5 mandamientos de la Iglesia Católica. Y pues bueno, para eso invité al padre Carlos Franco para que nos vaya, pues ahora sí que introduciendo a este tema, y poco a poco vamos a verlos a cada uno de ellos para recordarlos o aprenderlos y vivirlos. Así es que, padre, pues vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Eh, excelente. Conocemos que hay 10 mandamientos que nos da la ley de Dios, pero de pronto salen 5 mandamientos, como que de dónde salen, padre, ¿por qué tenemos 5 mandamientos de la Iglesia Católica? Sí, esta realidad de los 5 mandamientos de la iglesia nacen pues de la misión misma de la iglesia, cuando Dios le dio potestad a los apóstoles y les dio la capacidad, bueno, no solo la capacidad, sino la facultad de transmitir la gracia a través del ministerio. Pues se han ido creando tradiciones que en un momento se han visto también tan comprometidas en sí, en la vida del cristiano, que no pueden faltar, y por lo tanto la iglesia los ha elevado a un rango de mandamiento, ¿no? Que ¿Okay? mandamiento, la palabra mandamiento es un imperativo, es un mandato que se hace de manera directa y clara para vivirlo. Entonces, la iglesia lo que hace al crear estos 5 mandamientos, al enumerarlos, quiere hacer resaltar la importancia que tienen esas tradiciones dentro de la vida cristiana. Y por lo tanto, son obligaciones que como buen cristiano, pues estamos llamados también a vivir, ¿no? Perfecto. Así es. Ahora, ¿qué está pasando, padre, que se nos olvidan? Bueno, si se nos olvidan a veces hasta los 10 mandamientos, ¿verdad? Yo no sé Claro. si es parte de que no nos formamos, de que no seguimos estudiando la catequesis, porque después de hacer la primera comunión como que decimos, bueno, pues ya se acabó esto, ¿verdad? Con permiso, y ya no regresamos otra vez al punto de la formación. ¿Será esto, padre? Pues efectivamente es falta de formación y de conocimiento, porque quizás de pequeños en la catequesis los vimos y a veces los aprendimos de memoria, así, pero más bien así como macheteando, y no tanto por una reflexión de qué está pidiendo la iglesia en estos mandamientos. Y como éramos pequeños, quizás lo único que buscábamos es pasar la materia, pasar la catequesis, y que me dieran mi constancia de que ya hice mi curso de primera comunión, de confirmación, etcétera. Prácticamente esto se ha estudiado en la catequesis y nos hemos quedado con la catequesis. Falta un mayor, imbuirse en el catecismo de la iglesia para conocer más en profundidad toda nuestra fe y el porqué de todo lo que la iglesia pues nos va orientando y determinando, ¿no? Entonces, Correcto. y estoy de acuerdo contigo, es falta de conocimiento principalmente. De Muy hecho, bien. si yo les pregunto cuáles son esos 5, seguramente muchos, ni se van a acordar, ni siquiera de uno, quizás. Yo no porque no, por mala voluntad, sino porque los tenemos ahí olvidados. Así es, padre. Ahora, antes de que empecemos a recordar estos mandamientos, quiero hacerle una pregunta. A ver, Eh, a ver, vamos a suponer que yo desconozco los
los mandamientos de la iglesia, ¿no? Porque se me olvidaron, porque pasé catequesis de noche, por lo que sea. ¿Esto me exime de la consecuencia de no saberlo, padre? No, o sea, el cristiano tiene la obligación, en cierta forma, de conocer su fe para poder vivirla. Es como, hablando en un ámbito civil, si tú desconoces las reglas de tránsito, a final de cuentas, es un ejemplo, no es que sea prácticamente, y tú infringes alguna ley de tránsito, la autoridad te puede parar y te puede multar porque infringiste una norma, ¿no? En cierta forma, ahí eres culpable de no saber, porque tendrías que saberlo por una buena convivencia. Aquí pasa, en cierta forma, lo mismo. No me exime la falta de cumplimiento para, de verdad, para vivir en profundidad nuestra fe, ¿no? Lo que sí es que a veces sí hay una ignorancia que no es culpable del todo, entonces en cierta forma le quita una responsabilidad, pero no le quita la obligación de ir a la fuente y estudiarlo. Por el hecho de ser cristianos ya tenemos la obligación de conocer nuestra fe en profundidad. Entonces, es más bien la invitación a ir a las bases de nuestra fe y conocer todo lo que hay detrás. No quedarnos con nuestra formación de primera comunión. Claro. Es como si tú te quedas con tu traje de primera comunión, pues ya no te queda, ya te vas a casar, pues no te vas a poner el de traje de primera comunión, te tienes que poner el traje para casarte. En cierta forma, así es la fe. Tienes que adaptar tu mente, tus conocimientos también a tu situación de vida. Tienes que madurar también esos conocimientos. Perfecto, entonces eso está clarísimo. Llevamos 2 puntos. El primero, que los mandamientos de la Iglesia Católica nacen de la tradición de la Iglesia, ¿de acuerdo? Por aquí atrás tengo a San Pedro, que acaba de hacer su fiesta hace poco tiempo, y bueno, lo pongo como esa autoridad, ¿no? Que nos dice, entre él y por supuesto todos los obispos, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Entonces, nacen de la propia Iglesia, como punto número 1. Como punto número 2, tenemos aquí la lección de que tenemos que seguirnos formando. No nos podemos quedar con la catequesis de la primaria o secundaria cuando hicimos la primera comunión, ¿de acuerdo? Entonces, llevamos estos 2 puntos que saco de esto que estamos platicando. Ahora, Padre Carlos, algo que me tiene sumamente impactada es algo que tiene que ver precisamente con el primer mandamiento de la Iglesia Católica. ¿Nos quiere recordar, padre, cuál es? ¿O lo digo yo? Usted dígame. ¿Es examen? A ver, échamelo. Es el de confesar los pecados mortales al menos una vez, en peligro de muerte, o una vez al año, ¿no? Antes de comulgar, efectivamente. Perfecto. Hay tristemente muchos hermanos católicos que desconocen. Voy a vincular también este otro punto con que pues no van a misa el domingo, ¿verdad? Y cuando se paran en misa, como si nada hubiera pasado, se acercan a comulgar. Y esta es una situación que junto estos 2 puntos, porque pues ponía yo hace poco ahí en mis redes sociales que si sabían que no ir a misa el domingo era un pecado mortal, un pecado grave. Y creo que me lo salté, perdón, el primero es ese. Yo dije el segundo en lugar del primero. Efectivamente, el primero es santificar, bueno, que viene de santificar las fiestas, pero lo aplica directamente a la misa dominical. El cristiano está obligado a ir a misa cada domingo, efectivamente. Y es un pecado mortal, por esto lo manifiesto, porque aparte de que hay mucha gente que dice, no pasa nada, hombre, es domingo, van otro día a misa o incluso el siguiente domingo, no sé, y se acercan a comulgar sin estar debidamente preparados. Entonces, como que es una cosa que tenemos que volver a estudiar, que volver a recordar, que si no asistimos a misa los domingos es un pecado grave. Padre, explíquenos por favor qué es esto. Así es. La tradición de la Iglesia obviamente se basa primeramente en la manera como se vivía desde el inicio del cristianismo, pues ese momento tan importante de la fracción del pan.
que es la Eucaristía. Entonces, es un alimento esencial para que nuestra alma realmente logre alcanzar las gracias que Dios quiere transmitirnos, ¿no? Entonces, la Iglesia, para realzar precisamente el valor de la Eucaristía, el valor también de comulgar, nos invita precisamente a esto, a vivir dominicalmente ese momento. Y como nos lo pone como mandamiento, bajo pena de pecado mortal, efectivamente, por la importancia que tiene. Porque si Cristo se entregó por nosotros, el no hacerlo sería en cierta forma un cierto desprecio del cuerpo y la sangre de Cristo que nos redime. Entonces, por eso también la Iglesia lo pone como un mandamiento, ¿no? Para decirnos, es tan importante acercarnos a comulgar, acercarnos a la fracción del pan, que es la misa, al menos el domingo, el día del Señor, donde recordamos la resurrección. Entonces, así viene también como desde la tradición judaica, aunque ahí eran los sábados, la Iglesia reforma esa parte y la pone los domingos porque es el día del Señor, Dominus Dei, ¿no? El día del Señor. Entonces, ya no es el sábado, que era la tradición judía, sino el domingo, porque es el día en que Cristo resucita. Como Él vino a hacer las cosas nuevas, nos vino a decir, este es el día del Señor, ¿no? Y la Iglesia lo ha tomado así, y por eso lo pone como obligatorio, bajo pena de pecado mortal. Y que eso me impide comulgar después, así no me he confesado, ¿no? Claro, es que es importantísimo, porque de verdad que ahorita con esta situación de la pandemia y de que mucha gente dejó de ir a la Santa Misa, pues se corría, y lo sabíamos, padre, el riesgo de que la gente dijera, ay, mira qué felicidad desde la casa ver la misa, ¿no? Celebrar la misa, que realmente fue una cuestión excepcional. Y pues la gente ya no está regresando a misa, padre, es una realidad. Hay mucha gente que sí, les está costando regresar. Así es. Entonces, les está costando regresar porque sí, en cierta forma hay cierto acomodamiento, de decir, ay, pues ya, la misa desde mi casa, en mi sala, sentadito, pues, a menos sí voy a misa, o sí la escucho más bien, pero la parte de la comunión es una parte muy importante. Es lo más importante, porque al final es el cuerpo y la sangre de Cristo que yo recibo, ¿no? Entonces, y de manera virtual, ¿se puede hacer una comunión espiritual? Sí, pero no es el sacramento vivo como Cristo lo pensó, ¿no? Dijo, tomen y coman. No dijo, véanlo por tele y si pueden, espiritualmente tomen y coman. Exacto, entonces es al punto que quiero llegar, ¿no? Tenemos que regresar a la Santa Misa, mandamiento de la Iglesia Católica, el primero, ir a misa los domingos y fiestas de guardar. Ahora, no me gusta esta palabra de obligatorio porque me parece que me llevan a fuerza, al menos a mí, padre, ¿verdad? Sí. Yo diría a lo mejor más, recordemos que tenemos el amor más grande y que queremos estar con Él ahí. Entonces, por ese amor que Dios nos tiene, pues es que tenemos que acercarnos al menos el domingo, que es el día del Señor. Así es. Tienes toda la razón en cuanto a la parte o la palabra obligatorio. Digo, al ser un mandamiento, es un mandato, ya implica en cierta forma una vinculación, pero realmente es una necesidad, no es una obligación por ser obligación, es una necesidad porque somos cristianos. Entonces, para desarrollar nuestra vida espiritual, lo necesitamos. Así es, padre. Entonces, pues no se diga más, tenemos que regresar. Primer mandamiento de la Iglesia Católica, ir a misa los domingos y fiestas de guardar. Las fiestas de guardar aquí en México, si no mal recuerdo, son 4. 1 de enero, el 12 de diciembre, Sí. Corpus Christi, y el 25 de diciembre. Sí, el día de Navidad, efectivamente. Eso. Son las 4 misas de precepto en México. En cada país, porque nos ve gente de diferentes países, puede variar según el tiempo de cada lugar también, ¿no? Pero en México esas son las de precepto. Bueno, pues padre,
vamos por la tercera enseñanza y también lo comentaba ahorita, esto de llegar a misa como si nada hubiera pasado y acercarnos a comulgar. ¿Por qué no podemos acercarnos a comulgar en pecado mortal, Padre? ¿Qué pasa ahí? Yo sé que esto nos llevaría a varios temas, pero de Por una supuesto. manera breve y como con manzanitas, ¿no? Para que entendamos muy bien, ¿por qué no nos podemos acercar a comulgar Sí, si no nos hemos preparado debidamente? efectivamente. A nivel espiritual, el alma tiene que tener la disposición para recibir debidamente los sacramentos. Entonces, el pecado mortal, ¿qué es lo que hace? El pecado mortal mata la vida espiritual, mata el alma. O sea, a nivel espiritual estamos muertos cuando estamos en pecado mortal. Es muy fuerte, ¿no? Escuchar esto, ¿no? Estamos muertos espiritualmente, porque el pecado mortal es una falta grave que quita la vida de gracia. Y la vida de gracia es la vida espiritual. Ya no tenemos vida espiritual. Entonces, como lo dice San Pablo, la comunión la recibirán algunos para su beneficio y otros para su condenación, dependiendo de cómo está su estado del alma. Si está en vida de gracia, será para su salvación. Si no está en vida de gracia, se convierte en lo que se llama un sacrilegio, y que es precisamente la gravedad, ¿no? De recibir un sacramento sin haber tenido la disposición adecuada, ¿no? Perfecto. Entonces, por esa parte, ¿no? Ahora, ¿la disposición en qué consiste, Padre? ¿Qué tenemos que hacer antes de acercarnos a comulgar? Antes de acercarnos a comulgar, si tenemos la conciencia de que yo hice algo que es un pecado mortal, obviamente necesito el sacramento de la reconciliación, la confesión. Entonces, la confesión precisamente es el sacramento que Dios unió para perdonar los pecados. A los apóstoles les dijo, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán sin retener. Les quedarán retenidos, ¿no? Entonces, es una potestad que que Cristo le hizo a los apóstoles, y los apóstoles lo han transmitido a los sucesores, tanto obispos y los obispos a los sacerdotes, ¿no? Okay. Es un sacramento que hay que valorar suficientemente también. Claro, y precisamente ese es el segundo mandamiento, ¿no? El de confesarse, Así es. comulgar por lo menos, así como que ya, hombre, ya, o sea, ya lo último, así lo menos, una Claro. vez al año, ¿no? De preferencia en época de Pascua. Pero padre, ¿por qué nos tendríamos que confesar? O sea, usted acaba de decir que si sabemos en conciencia que tenemos un pecado grave, lo que llamamos un pecado mortal. Así es. Ya sé que esto es tema para otros 8 programas. Por supuesto, sí, muy Pero amplio. esto depende mucho de la formación también de cada individuo, de cada persona. Pero ¿qué podemos hacer rápidamente como un análisis, un examen de conciencia, de decir, bueno, este es un pecado grave, este es un pecado mortal, por lo tanto no me puedo acercar a comulgar? Ya sabemos como primer pista que si no fuimos a la Santa Misa no nos podemos acercar a comulgar porque es un pecado mortal, es pecado grave. Así Pero es. las personas que, digamos, van a misa pero no se acercan a comulgar porque no se han confesado, aparte de hacer un muy buen análisis de conciencia, ¿cómo identificar un pecado mortal, Padre? Sí, el pecado mortal, realmente, para identificarlo, uno tiene que formarse y conocer lo que significa la materia grave. Dentro de los 10 mandamientos, principalmente, prácticamente todos tienen una parte que es materia grave. Algunos directamente tienen materia grave, ¿no? Otros, algunas cosas, por ejemplo, no mentir, una mentira, vamos a decir, piadosa, que bueno, sigue siendo mentira, no es un pecado mortal, es un pecado venial. Pero una mentira que afecta gravemente a una persona en su fama, en su situación de vida, en su matrimonio, pues obviamente eso se convierte en pecado grave, es decir, materia grave que se convierte en pecado mortal. Entonces, las cosas que afectan gravemente a Dios, a los demás o a uno mismo, eso es pecado mortal. Las que afectan gravemente. Que obviamente hay que conocer
Y yo aquí en 2 minutos no puedo decir así directamente cuál es la materia grave en cada mandamiento, pero realmente es muy amplio y hay que saber distinguir. Todo un curso de formación ahí, padre, para poder digamos, escudriñar un poco más en cada persona, ¿no? En cada individuo. Pero esto que nos ha dicho, pues está perfecto. Digo, si yo me baso en los 10 mandamientos, ya puedo saber que no es lo mismo. Voy a poner otra vez el ejemplo del robo, robarme un peso, que me encontré en X lugar en mi casa, a robarme 1,000 pesos de una señora que estaba muy necesitada. Y que con eso iba a comer y ya no tiene para comer. Entonces ahí está la gravedad del asunto, ¿no? La gravedad también, sí. Cómo afecto yo con ese hecho a Dios, a uno mismo o a los demás. Porque es en esos 3 niveles. Ahí hay que recordar una cosa también. Cuando una persona no sabe que es pecado mortal, no es consciente, pues no es pecado, o sea, aunque el hecho es pecado mortal, para él no tiene la culpabilidad porque no sabía. Entonces ahí está la necesidad de formarse, porque a final de cuentas todos tenemos la obligación de conocer toda esta realidad, ¿no? Así es, padre, y precisamente es por ello que en esta serie de pequeños programas que vamos a tener con el padre Carlos Franco, pues vamos a estar viendo los cinco mandamientos de la Iglesia Católica. Por lo pronto hoy hemos visto 2, espero que hayan quedado claros y por supuesto les invito a que pregunten, ¿verdad? A que reflexionen y si tienen alguna duda al respecto de estos, pues con mucho gusto vamos a pasarle la consulta al padre Carlos para que nos vaya despejando todo esto, ¿verdad? Voy a mencionar únicamente, padre, si le parece bien para ir cerrando los que nos faltan. Otro es ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la iglesia, que ahorita vemos un poquito, ayudar a la iglesia en sus necesidades también. Y la otra, bueno, está que está unada a la confesión, que es acercarse a comulgar, ¿no? Pero bueno, les digo, los vamos a ir desglosando poco a poquito y sobre todo en temas de cuestión de ayuno y mucha gente de verdad que es muy piadosa, padre. Yo me topo con mucha gente que tiene una piedad de verdad de corazón y que hacen ayunos por cosas verdaderamente heroicas, ¿no? Como es la conversión de los pecadores, como es ayudar a tantas personas en su matrimonio, en su vida laboral, etcétera, y de verdad que esto es impresionante, ¿no? La cantidad de gente que lo hace y mucha que lo quisiera hacer, pero no sabe cómo. Entonces, pues ahora sí que para irnos preparando en esos puntos y poder decirle a la gente que somos católicos, que tiene mucho que ver esto con nuestra familia, porque debemos de enseñar a nuestra familia estos mandamientos para poder vivir bien y bonito la vida. Finalmente yo creo que la felicidad se puede alcanzar desde aquí, no importando la situación que estemos atravesando. ¿O sí, padre? Corríjame. No, es totalmente de acuerdo y creo que en ese sentido tenemos que ir caminando y haciendo todo pues ese recorrido en la fe, conociendo los diversos pasos de nuestra fe para poder vivirlos. Nadie puede vivir lo que no conoce. Exactamente. Lo necesitamos, necesitamos adentrarnos en nuestra fe, adentrarnos en leer el catecismo el catecismo de la Iglesia Católica, que es una riqueza increíble. Y de ahí, pues, el catecismo es la síntesis de toda la vida cristiana. Entonces, creo que por ahí, si quieren empezar a ver un poco más cómo es su fe, cómo debe ser su fe, catecismo de la Iglesia Católica. Lean cada día una paginita, 2 páginas, 3 páginas, y verán cómo eso les va a ayudar muchísimo. Perfectamente, padre, pues esa recomendación está genial. Todas las familias deben de tener en su casa, por supuesto, la Santa Biblia y leerla, ¿verdad? No usarla ahí para ponerla abajo de algún mueble que nos quede disparejo. Hay que leerla, hay que tener el catecismo de la Iglesia Católica y documentos de la Santa Iglesia, que es precisamente donde viene pues esta riqueza. Recuerden que la Iglesia es madre y maestra, y viene esta riqueza de nuestra Iglesia y todas las enseñanzas. Empezó el padre diciendo que los mandamientos, en este caso,
de la Iglesia Católica son como unas normas que hay que seguir, o al menos así lo entendí, Padre, como unas normas que nos sirven finalmente. ¿Para qué nos sirven esas normas, Padre? Nos sirven para vivir mejor nuestra vida cristiana y para recorrer el camino pues que Dios quiere para nuestra vida. Son medios que nos aseguran que vamos por el camino correcto. O sea, es como las normas de una casa. En todas nuestras casas, creo, todas tienen unas normas, los papás, donde los hijos se sienten seguros si están dentro de esas normas. Si se salen, ya ahí generan un desorden o en la misma familia hay problemas, ¿no? Entonces yo lo veo de esa manera. Estamos dentro de una familia y como toda familia espiritual también tenemos unas normas que nos ayudan a saber dónde tenemos que estar pisando, dónde están nuestros pies, ¿no? Perfecto. Pues ahí está. Ahí está. No se diga más, pues vamos a continuar con estos temas. Los esperamos, por supuesto, en el siguiente. Y le agradezco en este momento al Padre Carlos Franco que nos haya regalado unos minutitos para compartir este tema y que esperen los que siguen porque hay que desmenuzarlos, hay que traerlos al recuerdo y sobre todo en la memoria y después al corazón para hacerlos vida y vivir mejor y vivir bonito. Padre, muchísimas gracias. ¿Nos da su bendición? Igualmente. Por favor. Claro que sí. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Amén. Y gracias. Pues muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.